Tenemos buenas tardes. Esta va a ser la clase número 9, perdón, ahí se me olvidó cambiarlo. Esta es la clase número 9. Vamos a ver un poco de la parte de estadística, ¿ok? Vamos a ver un poco lo que son las variables cuantitativas. Vamos a ver un poco lo que son variables continuas. Vamos a ver lo que son la distribución de frecuencias, un poco, clase o intervalos, frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y porcentual. Esto es meramente de estadística. Ya ahí vienen dos habilidades. Bueno, en realidad vamos a intentar abarcar una más, pero básicamente es eso, ver la diferencia entre variables cuantitativas que sean discretas y continuas y clasificar las variables cuantitativas entre discretas y continuas. Es lo primero que vamos a hacer. Después nos vamos a pasar un poco a lo que es lo de la parte de distribución de frecuencias. Espero que se acuerden de algo un poco, si no, aquí lo vamos a repasar. Entonces, vamos a empezar viendo a ver qué es una variable. Resulta que la variable es la particularidad que se quiere estudiar de una unidad o un dato estadístico. Es decir, cuando se hacen algún tipo de estudio, se divide por variables. Por ejemplo, digamos, de ahorita los que estamos conectados, una variable puede ser, qué sé yo, la edad, otra variable puede ser el género, otra variable puede ser el peso, digamos, otra variable puede ser la cantidad de integrantes del número de familia, digamos, de integrantes por familia de cada uno. Entonces son variables, es como clasificar datos, ¿verdad? Según todos, según concuerden, ¿verdad? Todos en un mismo grupo, según se necesite. Entonces, aquellas variables que pueden ser medibles reciben el nombre de variables continuas, que son con las que vamos a trabajar. Estas se subdividen en dos. Resulta que las variables cualitativas eh, se dividen en las discretas y en las continuas. Entonces, no sé si se acuerdan de esto, pero las variables discretas son las que pueden tomar valores enteros, que es muy importante, valores enteros. Un ejemplo de variable discreta es la cantidad de personas que viven con el estudiante, que es lo que les decía, por ejemplo, la cantidad de integrantes que tienen cada una de sus familias. Eh, ya que, ¿por qué? Ok, Juan Pablo. Vamos a repetirle al compañero. Lo que les decía Juan Pablo es que hoy vamos a estudiar lo que son las variables. ¿Ok? Vamos a ver, abarcar las habilidades, esas que están por acá. Ver variables cuantitativas, discretas y continuas. Y vamos a ver un poco de distribución de frecuencias. Entonces les mencionaba que es lo que son las variables. Vamos a ver dos tipos, las discretas y las continuas. Entonces las discretas van a ser cuáles, las que pueden tomar valores enteros, porque la cantidad de personas que viven en un núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no es válido decir que conmigo viven 3 personas y media, por ejemplo, o 3 personas, 4, o sea, son números enteros, ¿ok? Entonces el número de personas es un número entero, entonces se clasifica como una variable discreta. ¿Qué pasa con las variables continuas? Son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. En el ejemplo que estamos analizando, la edad se clasifica como una variable continua, ya que un estudiante puede tener 15 años y 6 meses. Por ejemplo, cuando ustedes generalmente les preguntan la edad, por ejemplo, ustedes dicen que tienen, no sé, 15, 16 años. Supongo que ya todos tienen como 16, 17. Pero en realidad tú no. El único día que tiene 17 años es el único que lo cumple. El único día que no tiene 17 años es el día que los cumple. ¿Por qué? Porque usted al siguiente día de que cumplió años ya no tiene 17 años, ahora tiene 17 años y un día. Y así 17 años y 2 días, 17 años y un mes, 17 años y 4 meses. Es decir, es una variable continua, no es un número entero, la edad no es un número entero. Por ejemplo, eh, sería mal, estaría mal decir que yo tengo, bueno, no estaría mal, pero generalmente se dice que la edad como un número entero, ¿verdad? Podemos decir, tengo 17 años, pero no, tal vez está faltando una semana y dices que tienes 17, en realidad ya casi que tienes 18. Entonces, la edad es una variable continua, por eso mismo, porque cada día vamos cumpliendo más días, vamos cada vez cerca de pasar al siguiente año. Entonces, vamos a clasificar algunas variables entre discretas y continuas. Entonces, vamos a repasar un poco antes de verlo. Las variables discretas pueden tomar valores enteros, ¿ok? Las variables continuas pueden
tomar cualquier otro valor en un intervalo. Entonces, por ejemplo, la temperatura del volcán Turrialba. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una variable discreta o continua? Discretas toman valores enteros y continua cualquier valor. Resulta que la temperatura del volcán Turrialba es como, es continua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a meterlo por acá ejemplo, puede ser que que el volcán esté, no sé, a 30,2 grados Celsius. 30,2. Es decir, no es un número entero. ¿Ok? Puede tomar valores con decimales, entonces es una variable cuantitativa. Continua, perdón, cuantitativa continua. Ahora, la cantidad de mariposas en vivo es como un centro, ¿verdad? Donde tienen ciertos tipos de animales. La cantidad de mariposas debería ser un número entero, ¿verdad? No pueden haber 10,5 mariposas o 10,2 mariposas, ¿verdad? Son un número entero, entonces es una variable discreta. ¿Ok? Luego, el porcentaje obtenido en un examen de matemáticas. ¿Qué pasa con el porcentaje? Resulta que en el porcentaje no siempre son números enteros, ¿verdad? También a veces tenemos con decimales, entonces marcamos que es una variable continua. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen de matemáticas yo me haya sacado un porcentaje del 25,7%. ¿Ven? Entonces, eso no es un número entero. Que los puntos, ¿verdad? Los puntos no son enteros necesariamente. Entonces, es una variable continua. Luego, número de accidentes por exceso de velocidad al año. Podrán haber ocurrido 1000 accidentes y medio. La verdad, es un número entero de accidentes. Cada accidente puede contar como uno. Entonces, resulta que conforme vayan pasando los accidentes, y pues generalmente lo que creeríamos es que se van sumando entero por entero. Entonces sería una variable discreta. ¿Ok? La cantidad de páginas de un libro generalmente vienen las páginas completas, ¿verdad? No vienen mitad de página, ¿verdad? Entonces, generalmente la cantidad de páginas es una variable discreta. Por ejemplo, el libro puede tener 200 páginas o 220 páginas, pero no puede tener 220 páginas y media, ¿verdad? Es como que venga una hoja rota a la mitad. No sería lo común. El perímetro de una pizarra, ¿qué pasa con el perímetro de una pizarra? Tal vez alguien me pueda contestar esa. ¿Qué pasa con el perímetro de una pizarra? ¿Será una variable discreta o continua? Recordemos que las discretas son números enteros y las continuas son, admiten números con decimales. Entonces ahí en el chat, ¿qué me podría decir eso? El perímetro de una pizarra, ¿cómo se puede clasificar? ¿Como una variable qué? Ujú. Recuerden que las discretas son los enteros. Enteros. Entonces, ¿qué creerían ustedes que pasa con el perímetro de una pizarra? Resulta, bueno, no me quieren decir, está bien. Bueno, resulta que el perímetro, ¿verdad? Podemos calcularlo, podemos tener diferentes unidades de medida. Por ejemplo, podemos poner que la pizarra mide 2 metros cúbicos, ¿verdad? Perdón, o sea, es perímetro, no es área, que mide 2 metros de perímetro, ¿verdad? Es una pizarra pequeña, puede medir 10 metros de perímetro, pero también, ¿por qué no puede medir 10,5 metros de perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de los lados de la pizarra, ellos son los bordes. Entonces resulta que no necesariamente esa medida, la medida de los perímetros, también pueden tener decimales. Entonces, la vamos a clasificar como una variable continua. ¿Ok? ¿Qué pasa con un monto por pagar por el recibo de agua? ¿Qué creen ustedes? Pues resulta también
que yo puedo pagar, digamos, ¿cuánto podría pagar? Yo podría pagar por agua 15.000 colones al mes, pero también podría pagar, no sé, 12.000 o incluso 12.500. Pero ¿qué pasa con la moneda? Yo podré pagar 12.500.2. ¿Cómo le hago para pagar ese punto 2? ¿Verdad que no? No hay monedas para pagar eso. Moneda, la más pequeña es la de 5, es decir, yo podría pagar eso, pero yo no podría pagar 2 céntimos, ¿verdad? Ya esas monedas no existen. Es decir, al final de cuentas, yo siempre estoy pagando un número entero. ¿Ok? No tienen decimales, pues ¿cómo hago para pagar los decimales con las monedas? Entonces, es una variable como ujú, discreta, ¿verdad? Discreta. El dinero es discreto. Materias que reciben por día. Digamos, ustedes van al cole y cuántas materias reciben, qué sé yo, reciben español, matemáticas, sociales, inglés, reciben cierta cantidad de materias, ustedes no reciben 5 materias y media, ¿verdad? Reciben un número entero de materias. Entonces, por eso también es una variable discreta. ¿Qué pasa con el promedio, horas promedio que estudia fuera del colegio? Resulta que viene, no sé, Ashley y se siente a estudiar después, todos los días después del cole. Resulta que en promedio a la semana estudia 3 horas y media después de llegar del cole. Entonces, ¿qué creen que es? Eso sería una variable que discreta o continua. Resulta que es una variable continua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden ser que ustedes estudien 4 horas y punto 2, ¿verdad? Que el punto 2 serían como 15 minutos, ¿verdad? 4 horas y 15 minutos. Entonces, si vemos, aquí lo que no tenemos es un número con decimales, no tenemos un número entero. ¿Ok? Muy bien. Y la cantidad de películas que ve un estudiante en el cine por mes. ¿Qué pasará cuando uno va al cine? Pues cuando uno va al cine lo ideal es irse hasta que termine la película, ¿verdad? También de que pase algo y se tenga que ir antes. Pero generalmente si uno va al cine va cierta cantidad de veces. Por ejemplo, yo no le voy a decir a usted, bueno, fui al cine 6 veces y media. Y como 6 veces y media, ¿qué fue? ¿Entró y no salió o qué fue el asunto? Entonces, la cantidad de veces que uno asiste a un lugar debería ser que una variable discreta o continua. Resulta que debería ser discreta, ¿ok? Porque si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántas veces fuiste este mes al cine? Yo les digo, bueno, fui 4 veces, o fui 3 veces, o no fui una vez, o, ¿me entienden? Entonces es una variable discreta, porque no la puedo poner o no la puedo expresar como con decimales. Muy bien, ese fue solo un pequeño ejercicio nada más para que recordáramos cuáles son las variables discretas y cuáles son las variables continuas. Que esto en los estudios, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante a la hora de realizar alguna investigación, que posiblemente ustedes ya más adelante, cuando estén en la universidad, o dependiendo del tipo de trabajo que tengan, van a tener que hacer investigaciones, y pues es muy importante, eh, si estamos hablando de variables cuantitativas, discretas y continuas, también están las cualitativas, pero eso es aparte. Pero entre las cuantitativas ya saben que están las discretas y las continuas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente conocimientos. Vean que la primera parte era muy corta. Vimos lo que son variables cuantitativas, discretas y continuas. Ahora vamos a pasar un momento a la parte de distribución de frecuencias, clases o intervalos. ¿Ok? La clase de hoy va a ser un poquito más corta, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, ya aquí les quedan los ejemplos de cuáles son variables con discretas y cuáles son continuas, ¿verdad? Muy importante. Es, es sumamente sencillo, nada más es de pensarlo un poco. Ahora, representación tabular y gráfica de datos cuantitativos continuos. Entonces, bueno, yo les traje un problema, es un pequeño problema. Dicen, cierto grupo de estudiantes que obtuvieron las notas del primer examen de matemáticas de cada uno de los y las integrantes del grupo. De modo que se les dará un premio, pero hay 5 tipos distintos de premio.
unas mejores que otras. Entonces, esas son las notas. Si ustedes ven, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 27 notas, ¿ok? Pues en total tengo 27 notas. O sea, son 27 estudiantes, ¿ok? Todas esas fueron las notas del primer examen, ¿verdad? De matemáticas. Entonces, yo como profesor tengo 5 premios diferentes. Entonces, si yo tengo 5 premios diferentes, obviamente le voy a dar los mejores premios a los que se sacaron mejores notas. Entonces, el problema trabaja en hacer una representación tabular con estos datos continuos. ¿Por qué son datos continuos? Porque eran, porque las notas pueden ser continuas. Aquí yo tengo puros datos enteros, ¿verdad? Es nada más por practicidad, pero son datos continuos también. Es decir, yo podría, digamos, si vemos este 86 de acá, yo puedo haberme sacado un 86.6, ¿ok? No hay ningún problema, ¿sí? O un 75.2 o un 93.7, ¿ok? Eso quiero que esté claro, ¿sí? Pero las notas ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que son notas continuas, ¿ok? ¿Verdad? Que las notas son variables continuas, perdón. Entonces, por la variabilidad de los datos de este ejemplo y al trabajar con variables continuas es necesario agruparlas en clases, que estas son las habilidades que vamos a desarrollar. De este modo se confecciona una tabla de distribución de frecuencias que permite confeccionar gráficos, histogramas y polígonos de frecuencia, que esto también es muy utilizado a la hora de dar datos estadísticos. No sé si ustedes han visto noticias, ¿verdad? A veces, bueno, con todo esto del COVID y así, o censos que han hecho, se utiliza mucho, digamos, los histogramas y los polígonos de frecuencias, que ahorita vamos a construir unos, ¿ok? Eso es muy sencillo. Entonces ahorita vamos a hacer un histograma de un polígono de frecuencias, pero primero tenemos que hacer ¿quién? Tenemos que hacer la tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer entonces el cuadro de distribución de frecuencias. Primer paso para hacer un cuadro de distribución de frecuencias es este que está acá, el A. Se escoge el número de clases. Entonces, la cantidad de clases o grupos o intervalos los escoge el investigador. Ok, yo puedo decir, bueno, en este caso tenemos 27 datos. Yo puedo decir, voy a hacer 4 clases y dependiendo de la clase le voy a dar un premio diferente a cada uno. O sea, voy a hacer voy a hacer 4 grupos. Ok, dependiendo de las notas. O por ejemplo, yo tengo 5 premios, digamos, y digo, yo bueno, voy a hacer 6 grupos y le voy a dar premios solo a los 5 grupos con notas más altas. Al último grupo no se quedó sin premio. Ok, entonces el número de clases es como la cantidad en la que yo voy a dividir los datos. Por ejemplo, yo podría hacer solo 3 clases. Ok, si yo tengo un premio nada más, o 2 premios, digamos, uno mejor que otro, y yo puedo hacer 3 clases. Ok, y a la clase más alta le doy el mejor premio, a la clase del medio le doy un premio más o menos, y a la última clase, pues sí, a la 2. Ok, entonces eso lo decide cada investigador. Claramente, aquí dejan una recomendación, que se sugiere que el número de clases sea la raíz de la cantidad de clases, o la cantidad de datos, perdón. Entonces, si ustedes ven, yo tengo que n, que es el número de datos, n es 27. N es 27. ¿Y qué pasa? Se recomienda que sean entonces raíz de 27 clases. ¿Ok? Pero ¿cuánto será raíz de 27? Resulta que raíz de 27, vamos a ver cuánto es aproximadamente 5.19. ¿Ok? Vean que dice que se sugiere que sea aproximadamente. ¿Ok? Entonces, aproximadamente 5.19 podemos tomar como 5, podemos tomar el 5. ¿Ok? Pues lo que voy a hacer, usamos 5 clases. ¿Ok? Porque es un aproximado, 5 está muy aproximado a raíz de 27. Entonces yo voy a decir que voy a hacer 5 clases, es decir, de todos estos estudiantes que yo tengo, de los 27 estudiantes, voy a hacer 5 grupos, ¿ok? Según la nota que se sacaron. Y conforme a la nota que se sacaron, pues le puedo dar un premio. Entonces, bueno, vamos a hacer 5 clases. Luego,
se determina el rango del recorrido. Es decir, por ejemplo, yo tengo que la nota más baja, por ejemplo, fue el 45 y la nota más alta fue un 99. ¿Ok? Entonces resulta que yo voy a hacer 2, 3, 4, 5 grupos, pero resulta que cada uno de estos va a tener un rango. ¿Ok? Que aquí me quedó, pues no me quedó del mismo tamaño, pero este rango va a ser el mismo. Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces resulta que ¿qué voy a hacer para averiguar el rango? Exactamente lo que hice con el dibujo, que fue hacer 5 espacios, pero lo vamos a hacer algebraicamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el dato menor, bueno, escribámoslo así, el rango va a ser el dato mayor menos el dato menor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el dato mayor? Resulta que el dato mayor que está por acá, ¿cuál será? Ayúdenme a buscarlo. Resulta que es este que está acá, que es un 99. Ok, entonces va a ser mi dato mayor, 99. Imagínense, aquí que están todos los datos ordenados. Entonces aquí tengo el 99. Y le tengo que restar el dato menor. ¿Cuál sería el dato menor? Resulta que si no me equivoco es el 45 que está por acá. Ok, entonces sería menos 45. Entonces aquí está el 45. Entonces, ¿qué es 99 menos 95? Eso es 54. Es decir, que entre el 45 y el 99 hay 54 espacios o 54 posibles datos. Es decir, ustedes pueden contar a partir del 45, pueden ir contando 54 veces y van a llegar a 99. Entonces, ese va a ser el rango. En este caso va a ser 54. Ahora, como ya tengo que el rango es 54, ahora lo que necesito es la amplitud de cada intervalo. Es decir, este rango que tengo acá, vamos a dejarlo otra vez, 45 y 99, ya vimos que lo vamos a hacer 5 clases. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Estas van a ser las clases, 1, 2, 3, 4 y 5. Se recuerdan que el número de clases era aproximadamente raíz de 27, es decir, 5 clases. Entonces eso es lo que hago, es hacer 5 intervalos. Pero yo necesito ver la amplitud de cada intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la amplitud? Resulta que simplemente, como yo ya sé que el rango es todo esto que está acá, ¿ok? Que está en morado, ese es todo el rango. Vamos a poner amplitud. ¿Qué creen? Resulta que al rango tengo que dividirlo entre el número de clases, perdón, del número sí, de clases o intervalos. Número de clases. ¿Y cuántas clases son? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Es decir, el intervalo grande que está en morado, es decir, el rango, lo voy a dividir en 5 clases diferentes. ¿Ok? Entonces resulta que eso es ¿qué? Sería 54 dividido entre 5. Y eso es aproximadamente 10.8. Es decir, cada intervalo de estos de acá, ¿sí? Cada intervalillo de estos va a tener una amplitud de 10.8. ¿Ok? Eso va a ser como la distancia de cada intervalo. ¿Ok? Esto es, aquí lo estamos haciendo paso por paso, pero esto es súper sencillo. ¿Ok? Nada más es de saber cómo se hace una distribución de frecuencias. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de determinar el punto medio de cada clase. Entonces, bueno, vamos a dibujar el rango, que ya lo calculamos. Empezar de 45 y terminar en 99. Ya vimos que hicimos ¿cuántas clases? Hicimos 5 clases, ¿verdad? Claramente son del mismo tamaño cada una de estas. Aquí no me salió muy asimétrico, muy simétrico, pero bueno. Son 5 clases de la misma amplitud, que la misma amplitud es 10.8. Pues este que está por acá. Entonces, básicamente el punto medio es lo siguiente, es el punto medio que está en cada intervalo. ¿Ok? Cada intervalo va a tener un punto medio. Ese es el que vamos a calcular.
Vean que son una serie de pasos, pero al final de cuentas usted puede hacerlo de un solo tiro, súper rápido. Nada más aquí es como para ir recordando un poco. Entonces, ¿cómo hago eso? Si nosotros vemos, yo tengo 5 intervalos. Eso se escribe así. El primer intervalo, ¿de dónde empieza? Empieza de 45, ¿ok? ¿Y de dónde termina el primer intervalo? El primer intervalo termina aquí, pero ¿cómo yo averiguo que es ahí? Resulta que este intervalo tiene una amplitud de 10.8, ¿ok? Sí. Resulta, aquí se me olvidó mencionarlo, pero aquí lo mencionan, se redondea a la unidad mayor, ¿ok? Entonces la amplitud, aquí perdón, se me fue, de la amplitud tenemos que redondearlo, ¿ok? La amplitud va a ser 11. Simplemente lo redondeamos, vean que es muy poco, pero hay que redondear. Entonces la amplitud es 11, es decir, cada intervalo va a tener 11 unidades, ¿ok? Entonces resulta que el primer intervalo que está acá, que es este de aquí, empieza en 45 y termina en 11. ¿En dónde? 11 espacios después. Es decir, si a 45 le sumamos 11, ¿cuánto será? Resulta que es 56. ¿Ok? Pues por acá va a ser el 56. Luego, ¿qué pasa con el otro intervalo? Este de acá, este segundo de acá, ¿qué pasará con ese intervalo? Resulta que ese intervalo también tiene 11 unidades. Entonces, hacia 56, intervalo 2, empieza en 56, ¿ok? Y va a terminar en ¿dónde? 11 pasos después. De 56 le sumamos 11, ¿cuánto sería? Resulta que sería 67, ¿ok? Sí, entonces aquí sería 67. Ahora el 3. ¿Qué pasa con el 3? El tercer intervalo es este que está por acá. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, ¿empezaría dónde? Empezaría en 67 y terminaría 11 pasillos después, es decir, acá. ¿Ok? ¿Cuánto es 67 más 11? Serían 78. ¿Ok? Entonces aquí sería 78. Luego vamos con el cuarto intervalo. Recordemos que son 5. Este empieza en 78 y ¿dónde termina? Resulta que termina acá. ¿Ok? Que entonces, ¿cómo averiguo yo a dónde termina ese intervalo? Tengo que sumarle esas 11 unidades que se corren hacia la derecha. Entonces, 78 más 11 van a ser 89. Entonces, aquí es 89. Y resulta que ya entonces el último intervalo, ¿cuál es? El quinto sería ¿quién? Sería de 89 hasta 99, que es el último intervalo que está por acá. Ok, no sé si lo ven ahí. Entonces resulta que estas son todas las clases. Entonces, estas son las clases. Ahora yo lo que ocupo es ver el punto medio. ¿Ok? ¿Cómo averiguamos el punto medio? Eso es muy importante, saber cómo averiguar el punto medio de un intervalo o de un segmento o lo que sea. Resulta que para yo averiguar el punto medio, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, si aquí está el 45 y aquí está el 56, yo quiero averiguar este punto de acá, le voy a llamar P. Entonces yo para averiguar ese punto lo que tengo que hacer es al 45 sumarle el 56 y dividirlo entre 2. Y ese va a ser el resultado de P. ¿Ok? Así nada más. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo busco el punto medio, sumo y divido entre 2. Ok, tiene mucha lógica. Espero que se entienda más o menos. El punto medio, tengo que sumar los extremos y dividirlos entre 2. Y así averiguo el punto medio. Entonces, por ejemplo, acá el punto medio sería 45 más 56 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto me dará esto? Resulta que eso me da 50.5. ¿Qué quiere decir eso? Que vean el asunto. Aquí tengo el 45, aquí tengo el 56, y resulta que aquí en el puro centro está aquí en el 50.5. Es decir, esta distancia de acá es la misma distancia de aquí al otro punto.
¿ok? Es el punto medio, es decir, está exactamente en la mitad, ¿ok? Entonces así es como se hace. Sumo los extremos y divido entre 2. Yo voy a obtener exactamente el punto medio del intervalo. Ahora, ¿qué pasa con este otro de acá? Exactamente lo mismo. Hacemos 56 más el 67, lo dividimos entre 2. ¿Cuánto será eso? Resulta que eso es 61,5. Entonces, lo mismo. Si yo tengo el intervalo acá, aquí tengo el 56, aquí tengo el 67, resulta que en el puro centro tengo el 61,5. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que ese está en una pura mitad del intervalo. ¿Ok? Que son los que yo ando buscando. Ya van a ver para qué busco el punto medio. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa con el otro? Hacemos lo mismo, 67 más 78 y lo dividimos entre 2. Y eso me va a dar 72,5. Lo último, este otro que está por acá, 78 más 89, dividido entre 2. Bueno, aquí no hay donde perderse, ¿verdad? Ya eso ya sí espero que lo hayan entendido. Son los puntos medios. Tengo 89 más 100, perdón, más 99. 99. Nadie sacó el 100. Lo divido entre 2. Vamos a ver cuánto me da eso. Vamos a ver, eso me da 94. 94,5. Ok. Pues bueno, esos que están acá son los puntillos en amarillo del dibujo. ¿Lo ven? Que yo hice unos puntillos amarillos ahí. Todos esos que están ahí son los puntillos amarillos, son los puntos medios. Ok, bueno. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto, vamos a construir la tabla de distribuciones, que la tabla de distribuciones se hace así. ¿Qué hace? Aquí vamos a colocar las clases. Ok. Acá vamos a colocar los puntos medios. Después vamos a colocar la frecuencia absoluta, después la relativa y después la porcentual. Entonces, así es como se trabaja una tabla de distribución. Entonces, vamos a rellenarlo. Si ustedes ven la primera clase, ¿cuál fue? La primera clase es esta que está por acá arriba. ¿Ok? Pero la vean ahí donde la marco. Es la primera. Es decir, aquí iría 45,56. Esa sería la primera clase. ¿Cuál sería el punto medio? Resulta que el punto medio es 50,5. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda clase? La segunda clase empezaría en 56 y terminaría ¿dónde? Terminaría en 67. ¿Y cuál es el punto medio? El punto medio es 61,5. Luego, el tercero empezaría en 67 y terminaría antes del 78. La cuarta clase que está por ahí arribita sería es en 78 y termina en 89. ¿Ok? Y la última clase empieza en el 89 y termina en el 99. ¿Ok? ¿Vieron qué sencillo? Bueno, y aquí no les apunto el punto medio. Vamos a ver, porque se me olvidó. Aquí sería 72. Y nada más estoy pasando los datos, ¿verdad? Porque ya los calculamos. 72,5, 83,5 y 94,5. ¿Ok? Ahora, hasta ahí ya llevamos esa parte de la tabla. ¿Ok? Para eso averiguamos la amplitud, para eso averiguamos el rango, ¿verdad? Que fueron todos los pasos que vimos acá. Simplemente para rellenar esas dos columnas. Ya van a haber rellenadas esas dos columnas, podemos calcular, bueno, a ver, las frecuencias, ¿verdad? Vean lo que dice la frecuencia absoluta que está por acá, que es el punto E, que dice por ahí. Dice que se determina la frecuencia absoluta, esto es el número de datos que se ubican en cada clase. Ok, entonces yo lo que quiero ver en esta columna de acá, la frecuencia absoluta, es ver cuántas personas se sacaron de un 45 a un 56. Quiero ver cuántas personas se sacaron de un 56 a un 67.
quiero ver cuántas personas se sacaron de un 67 a un 78, quiero ver cuántas personas se sacaron de un 78 a un 89 y quiero ver cuántas se sacaron de un 89 a un 99. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, en este problema yo quiero dar un premio, entonces obviamente esta clase de acá, ¿verdad? Esta clase la más abajo, y pues les va a tocar el premio más tuanis, ¿verdad? Más chido. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver. 56, vamos a ver cuáles notas están entre el 45. Resulta, bueno, está esta de acá, una. ¿Cuál más? Está este de acá, 50, llevamos dos. Recuerden que es entre el 45 y 56. De acá ninguna, ¿verdad? De acá tampoco. De acá tampoco. No hay ninguna entre el 45 y el 56. Por acá tampoco. Por acá tampoco. Y en nosotros dos tampoco, ¿verdad? Entonces solo hay dos personas que sacaron una nota entre 45 y 56. Entonces vamos a poner que la frecuencia absoluta es 2, porque solo dos personas se sacaron el examen entre esas notas, entre 45 y 56. Vamos a ver qué pasa con la otra clase, entre el 56 y el 67. Entonces vamos a ver acá. Voy a tacharlos con morado. Entonces tiene que ser la mayor es el 56 y menor es el 67. Entonces la primera columna no hay ninguna, la segunda columna tampoco. Aquí hay una, ¿verdad? 59. 59 está entre 56 y 67. De la segunda columna no hay ninguna. De la tercera columna tampoco. De esta otra, sí, ¿verdad? El 63 está entre el 56 y el 67. El 62 también. Vamos a ver, y ninguna. Ah, bueno, el 60. Ok, entonces, ¿cuántas personas se sacaron entre 56 y 67? 4. Ok, vamos a apuntarle aquí que fueron 4 personas que se sacaron esa nota. Ok, Profe, entre falta el 56 y 65. 67. Vamos a ver si me lo salté. Ah, mira, tenés toda la razón, muchas gracias. Es que son muchos. Muchas gracias, compañera. Vamos a ponerlo acá. Sería 5. Muy bien. Si no, no nos sale, no nos cierran las cuentas. Muy bien. 5. Ahora vamos a ver los que sacaron una otra entre el 67 y el 78. Vamos a ver entre 67 y 78. Vamos a ver, vamos a tacharlos con amarillo. El 76, ¿verdad? Está entre esos dos. El 77 también. Ok. ¿Y cuál otro? El 69. Ujú. Es mayor que 67, menor que 78. Ujú. El 70 también, ¿verdad? Mayor que 67. El 75. El 79 no, porque es más grande que 78, entonces el 79 no. ¿Cuál otro? Nada más, ¿verdad? Sí, entre 67 y 78. Vamos a ver, no se me da ninguno, ¿verdad que no? Yo creo que no. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, entonces aquí serían 5. Sí, pues aquí 5. Ok, 5 se sacaron entre 67 y 78. ¿Ahora qué sigue? Ver los que sacaron más de 78, pero menos de 89. Vamos a ver cuántos son. Más de 78, pero menos de 89. ¿Ok? Entonces, bueno, el 90 no, el 88 sí, ¿verdad? El 88 es menor al 89, el 83 también, ¿m? El 86 también, el 85 también, ¿verdad? Mayor que 78 y menor a 89, el 93 no, el 98 también no, aquí se me fue un 66, este 66 ¿a dónde iba? Ya vamos a ver, nos lo saltamos. Bueno, acá de estos, ¿cuál otro? El 86 también, el 87 también, y nada más. Ah, bueno, y quedó un 80 votado también. Es 80, no, ese 80 también va aquí porque es de 78, 80. Ujú. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí serían 7. Vamos a ver qué pasó con este de acá. Este que no lo contamos. Resulta que ese 66 está ¿dónde? Está entre 56 y el 67.
Ok, en esta otra clase de acá, 7. Entonces no serían 5, serían 6. Ok, y serían 6 porque uno no lo contamos. Ok, este que está por acá, vamos a tacharle una vez. Que está por acá. Ahora, todos nos quedan los de la última clase, que fueron las mejores notas, que son los que están entre 89 y 99. Pues vamos a ver cuáles son. Sería este mayor a 89, este es mayor a 89, el 99 es mayor a 89, el 93, el 97, el 93 y el 97. Hijo de puña, aquí también me falta un 79. Ya lo vamos a poner. Pero bueno, de estos azules son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Serían 6. Aquí va 6. Solo nos quedó uno sin tachar, que es el 79. 79 en cuál clase está. Está en esta de acá, ¿verdad? Pero resulta que no eran 7, eran 8. ¿Ok? 8. Entonces vamos a hacer esta suma para ver si nos da 27. Vamos a hacerlo un momento. A ver si lo hicimos bien. 2 más 6 más 8. Muy bien. Esto nos da 27. Es decir, vamos a escribir 27. Ok, entonces está bien. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes los colocamos en alguna clase. ¿Por qué? Porque nos dio el total. Está muy bien. Ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Resulta que dice acá arriba, en el punto F, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual son muy similares. Vean lo que es el punto F. Dice que para ello, para calcular, bueno, la frecuencia relativa, lo que debemos hacer es dividir la frecuencia absoluta por n. ¿Quién era n? Resulta que n era la cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la frecuencia relativa? Entonces, vean, voy a dividir la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta es 2. La voy a dividir entre quién. Vamos así. 2 dividido entre quién. Entre n, que es el total, pero el total ¿cuánto eran? Eran 27. Y si a 2 lo dividimos entre 27, ¿cuánto nos dará? Resulta que nos da 0.74. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? ¿Cuál sería la frecuencia relativa? Sería igual al 6, pero dividido entre el n, que sería 27. ¿Y ahora cuánto será 6 dividido entre 27? Resulta que eso es 2, bueno, 0.22. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente clase? La frecuencia relativa va a ser 5, igualmente dividido entre el total, que es 27. Entonces sería, vamos a ver cuánto sería esto, 5, sería 0.18. ¿Ok? 5. Luego la siguiente, que es donde hubieron más notas, que sería 8 notas dividido entre el total de notas, que eran 27, nos va a dar la frecuencia relativa, que es, a ver, 2.29. 0.29, perdón. 0.29. 6. Y el último, que era igual al otro, nos da 0.22, ¿verdad? Ok. Ahora, esas son las frecuencias relativas. Ok, a nivel estadístico, esas frecuencias, pues, ayudarían a interpretar los datos a un investigador. Ok. Si ustedes llegan y suman eso, resulta que si ustedes suman eso, les va a dar 1. Y aquí el total debería ser 1. Si no nos da 1 es porque está mal. Por ahí nos debería dar 1. Y ahora, ¿qué pasa con el porcentaje, la frecuencia porcentual? Vean el punto F que no lo terminamos de leer. Si deseamos usar la frecuencia porcentual, multiplicamos la frecuencia relativa por 100. ¿Ok? Entonces la frecuencia relativa, si lo multiplicamos por 100, resulta que nos va a dar así. Si a este 0.74 lo multiplico por 100, me va a dar ¿cuánto? Vamos a ver cuánto me da. 0.74 lo multiplico por 100.
me va a dar 74. Muy bien. Luego el otro me va a dar 22.2, por ejemplo. El otro me va a dar 18, ¿verdad? Punto 5. El otro me va a dar ¿cuánto? El otro me va a dar 29.9.6, perdón. Era nada más correr la coma dos espacios. Primero 22.2. Creo que aquí en el primero hay un error. Dividido entre 27. Vamos a ver. Pasó aquí, era 0. Ok, aquí me equivoqué. Decía yo que es eso tan raro. Y esto me da 0.074. Ok. Entonces aquí me daría 7.4. Ahora, si yo sumo, aquí esto me deberían dar 1. Si yo sumo esto, me deberían dar 100. Ok, que es la frecuencia porcentual. Entonces, esto que tenemos, que acabamos de completar aquí, se llama la distribución absoluta y porcentual de las notas del primer grado, del primer examen de matemáticas. ¿Ok? Entonces, eso se llama ¿una qué? Un cuadro de distribución de frecuencias, ¿ok? Ustedes ven lo que es básicamente una clasificación de ver cómo podemos ordenar ciertos datos. Entonces, vean, por ejemplo, el premio más chido que yo tenía se lo tengo que dar a 6 personas, ¿ok? Entonces, pegaron un viaje a la playa, no sé. Esos otros que tenían acá no se pegaron el viaje a la playa, pero se ganaron, no sé, una ida al parque de diversiones. Después los otros 5 que están acá tenían un premio más o menos, digamos que se fueron, no sé, no sé, los llevaron a jugar play, carajo. Y a los otros, no sé, les regalamos un chocolate y a los últimos un confite para, nada más para que le pongan al otro examen. ¿Ok? Entonces ven, así clasificamos las notas mediante una tabla de distribución de frecuencias. Ahora, con esta tabla vamos a hacer lo que les mencioné, que fue lo que les mencioné, esto que está por acá. A partir de la distribución de frecuencias, vamos a hacer otras cosillas muy interesantes. ¿Que van a hacer qué? Vamos a hacer un histograma, ¿ok? Y también vamos a hacer un polígono de frecuencias, que vamos a hacer uno encima de otro para más comodidad. Primero, tengo que hacer el histograma para poder hacer un polígono de frecuencias, pero son cosas diferentes, ¿ok? Sí, es decir, sin hacer el polígono de frecuencias no puedo hacer o sea, no puedo, sin hacer el histograma no puedo hacer el polígono de frecuencias. Entonces vamos a ver qué dice por acá. Vamos a ver si se acordarán que es un histograma. Resulta que un histograma, lo que vamos a hacer con la información proporcionada en la tabla 1, ¿verdad? Que es la tabla de distribución de frecuencias, podemos construir un gráfico llamado histograma, que son las grafiquillas que uno le presentan en las noticias y todo eso. El histograma es una representación gráfica de una variable mediante barras, ¿ok? Donde la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia y de los valores representados. En el eje X se van a ubicar las clases y en el eje Y la frecuencia respectiva, ¿ok? Es muy importante. En el eje X, ¿verdad? Se ubican las clases y en el eje Y las frecuencias respectivas. ¿Ok? Las barras deben tener el mismo ancho y sin espacio entre ellas, ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces, acá, si ustedes recuerdan, ¿cuál fue la nota más baja? La nota más baja fue un 45, el 45 está por acá. 45. Sí, obviamente ya ustedes este espacio acá no lo van a dibujar, yo es que no lo pude quitar, me disculpan, pero no supe cómo hacerlo. Creo que la forma más fácil era esta, pero bueno. Entonces aquí está el 45. ¿Y cuál fue el último dato? El último dato, o el más alto, fue un 99, que está por ahí. Entonces aquí está el 99, ¿ok? Entonces yo tengo, ¿cuántas clases? Tengo 5 clases. La primera clase va entre el 45 y el 56. Entonces el 56 en teoría debería estar por aquí. Por aquí debería estar el 56. Entonces esa es la primera clase. Después, la otra clase va a dónde? Del 56, esta que está acá, va del 56 al 67. Entonces vamos a buscar el 67. El 67 está por aquí. Ok, aquí está el 67. Muy bien, ahí está la segunda clase. Ahora la tercera empieza en 67 y termina ¿dónde? En 78. 78 está por acá. Ok, está el 78. Espero sean los numeritos ahí que estoy dibujando abajo. Y la otra clase, ¿dónde va? ¿Dónde va del 78 al 89? Que es esta que está por acá. Uy, perdón. Esta que está por acá. Ok,
sería 89, que está muy pegadito al 90, que está por aquí. ¿Ok? Sería 89. Y la última, ¿verdad? Que está aquí, el 89, 99. Ese 99 que es muy feo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 99. ¿Ok? Entonces, ahí ya tendrían el eje X, ¿verdad? Este sería el eje X. Tendría que se ubican las clases. Ahora vamos a ver qué pasa con las frecuencias. ¿Ok? ¿Qué pasa con las frecuencias? La primera clase, ¿cuántas frecuencias hubieron? Frecuencia absoluta, ¿verdad? En la primera clase hubo una frecuencia 2, es decir, todos los estudiantes sacaron esa nota. Entonces, por acá esta frecuencia, voy a poner un puntillo por acá. Bueno, antes de eso, me gustaría marcar muy importante los puntos medios, ¿ok? ¿Se recuerdan que marcamos los puntos medios? Esos que están acá. Sí, esos son los puntos medios. Esos los voy a marcar primero, ya van a ver por qué. Entonces, bueno, 50.5 debería estar por acá. Bueno, los puntos medios vamos a ponerlos en morado. Vamos a poner el moradillo por acá, el otro está como por aquí, el otro está como por aquí, y el otro está como por aquí, el otro está como por ahí. ¿Ok? Entonces esos son los puntos medios. Entonces, ¿qué pasa con la primera clase? La primera clase hubieron 2 estudiantes nada más, ¿verdad? Entonces, esa es la frecuencia que está en el eje Y. Es esta que es el eje Y. Entonces resulta que yo voy a hacer un puntillo por acá, encima del punto medio, ¿en dónde? Ok, voy a hacer un puntillo por acá, acá en 2. Ok, ¿lo ven? Así. Muy bien. Entonces ahí está el puntillo porque está en frecuencia 2. Que la altura se la da la frecuencia. Ahora, de la segunda clase, ¿qué pasa? Ujú. La segunda clase tuvo frecuencia ¿cuál? Tuvo frecuencia 6. Entonces ya la altura de acá sería hasta 6. Que 6, vamos a estar como por acá. Entonces, esa sería la altura de cada una de las barras que las vamos a ir dibujando. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo es la altura? Entonces, vamos a dibujar las barritas. Un segundo nada más. Si he pegado esto. Queda así. Entonces resulta que de la primera clase hubieron 2. Entonces el cuadrillo va a ser como así. ¿Lo ven? ¿Mm? ¿Por qué? Vea que aquí está el 2, ¿verdad? Sí. Entonces de esa clase hubieron 2 estudiantes. Ahora, ¿qué pasó con la segunda clase? Si recuerdan, la segunda clase, ¿hubieron cuántos estudiantes? Hubieron 6. Entonces, esta altura de esta clase va a estar acá por el 6. ¿Ok? Ahí. ¿Qué pasó con la tercera clase? ¿Y por qué pasó esto? Se borró. Y ahora sí, está loco esto. Vamos a ver, ¿qué pasó con la otra clase? La tercera. Hubieron 5. Entonces esa va a ser la altura. De 67 a 78 tuvieron 5 estudiantes. Entonces, bueno, 5 está como por ahí. ¿Ok? Ujú. Ven, por acá está el 5, ¿verdad? Aquí está el 5. Ahora, ¿qué pasa con la otra clase? En la otra clase fue donde más tuvieron 8, ¿verdad? Este 8 que está por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa por acá, cómo lo dibujaríamos. Igual, todos tienen el mismo ancho, ¿verdad? No hay espacio entre las barras, pero en este tuvieron 8. Es decir, es como así. ¿Ok? Ven ahí la altura del 8. Muy bien. Y de los que sacaron más de 89, ¿cuántos hubieron? Hubieron 6 personas. Entonces, el cuadrito o la barrita va a ir así. Va a ir a la altura del cual, del 6. ¿Ok? Ven, y esto que acabamos de dibujar se llama histograma. ¿Ok? Esto, así como está, es un histograma. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna preguntilla ahí que, con esto, pero básicamente es eso. Hacer encima de cada clase, ¿verdad? Del intervalo de cada clase, que son los que están en el eje X, hacer una barra que tenga la altura del eje Y, que el eje Y va a ser la frecuencia. ¿Ok? Entonces el eje X va a ser las clases y en el eje Y va a ser la frecuencia. ¿Ok? Entonces ustedes ya con esto, ustedes pueden decir, ah, bueno, ven,
en donde se tuvieron más notas fue en este intervalo, o donde se tuvieron menos notas fue en este intervalo, o también puede comparar estos dos intervalos tuvieron la misma nota. Estos dos que están en amarillo tuvieron la misma nota. ¿Por qué será? Entonces, a partir de estos histogramas es como se pueden sacar o gráficamente podemos observar cómo se comportan los datos. ¿Ok? Ahora, este es el histograma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un polígono de frecuencias, que es muy sencillo. A partir del histograma se puede crear un gráfico lineal. ¿Ok? A veces los gráficos que, no sé, que si ven noticias ustedes, a veces son como líneas que suben y bajan, ¿verdad? Dependiendo cómo se comporta. Entonces, a este le vamos a llamar polígono de frecuencias. Entonces, este se construye uniendo los puntos que se asocian a la marca del punto medio de cada clase, con su respectiva frecuencia absoluta. Entonces, bueno, eso es un poquito técnico ahí, no sé si lo entendieron, pero básicamente, si ustedes ven, yo grafiqué los puntos medios, entonces esos puntos medios yo les puedo asignar la frecuencia que tiene cada uno, ¿verdad? Es decir, voy a dibujarlo, la frecuencia encima del punto medio. Ven acá, este está por acá, voy a dibujar aquí en el puro centro, quitarlo, ¿lo ven? Los que estoy dibujando en celeste, este otro así, encima del punto medio, voy a dibujar el punto, que lo ven, luego el otro, encima del punto medio igual, dibujo acá, sí, lo ven, es como en el centro, ¿verdad? Que es por eso es el punto medio, para hacer el polígono de frecuencias, y el otro sería acá. Entonces resulta que el polígono de frecuencias es esto que yo voy a dibujar en celeste, ¿ok? Bueno, no en rojo. Sería esto que está por acá, sería esto que está por acá, ¿ok? Esto que está por acá en rojo, bueno, como en café, perdón, no, esto que estoy dibujando por acá, resulta que se llama polígono de frecuencias, ¿ok? Sí. Entonces, solo las barras que hicimos al principio se llama histograma, ¿ok? El polígono de frecuencias, si lo podemos, no, lo podemos traer. El polígono de frecuencias no, sería las rayitas cafés, ¿ok? Sin los cuadritos. Es decir, si a esto le borramos los cuadrillos y nada más nos centramos en las líneas, ¿ok? ¿Lo ven? Sí. Esto que está por acá en café sería, bien, sería el polígono de frecuencias. ¿Ven? Entonces, estadísticamente es muy común que se trabaje así. Hay otras formas de representar datos continuos, ¿verdad? Pero, pues en el core los que se ven en 9 años serían estos dos. Entonces ven que la clase de hoy fue muy corta, ya vamos terminando. Entonces, nada más para recalcar, el histograma son las barras, nada más, ¿ok? Sí, las barritas en negro. Y el polígono de frecuencias viene siendo este gráfico lineal, ¿verdad? Este gráfico lineal que está acá. Ven, ese que estoy siguiendo con el lápiz. Ese que está ahí, ¿sí? Aquí, ese que está acá, esas líneas, se llamaría polígono de frecuencias, ¿ok? Entonces, básicamente, así podemos trabajar con datos, ¿cómo se llama? Con datos continuos, ¿verdad? Cuantitativos. No sé si alguno tiene alguna preguntilla por ahí, pero básicamente eso era lo de hoy. Hoy era construir la tabla de distribución, construir el histograma y construir el polígono de frecuencias. Y claramente, ¿verdad? Lo que hicimos al principio, que fue ver la diferencia entre variables cuantitativas discretas y continuas. Y básicamente esa es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Igual tengo que darles un mensaje, pero primero quiero ver si algunos tienen alguna dudilla. Vamos a ver, alguna dudilla. Si no, para decirles lo que les voy a decir. No, ¿verdad? Parece que nadie tiene dudas. Ok. Bueno, si nadie tiene dudas, pues no, Juan Pablo, muchas gracias. Pero bueno, si nadie tiene dudas, lo que les iba a decir es que el próximo viernes, como ya ustedes entraron al cole, por ahí vi que no hay muchos que se pueden conectar.
Entonces, hay dos opciones. Una opción es que la hagamos la clase más tarde y otra opción es que yo les hago un video de la clase y ustedes lo vean, ¿ok? Entonces, no sé qué les parece. Tal vez alguien sí, ahí me puede escribir a ver qué hago, porque lo que no quiero es sobrecargarlos muchos porque ustedes ya entraron a clase y tampoco quiero hacer un video que nadie vaya a ver, digamos. Entonces, bueno, no sé si a mí me parece más factible la idea del video. Entonces, ok, Juan Pablo sale a las 12, sí, Juan Pablo, pero es que hay otra gente que sale más tarde. Entonces, bueno, déjenme ver qué hago, ok. Ok, Ashley dice que la clase más tarde. Ok, Ashley, muy bien. Vamos a ver cómo me acomodo. Pero de aquí al viernes yo les estoy avisando, ok, para ver un poquito de probabilidad. Entonces, si ustedes vieron, bueno, los que están desde el principio en el curso, ya vamos finalizando. Vimos primero un poquito de geometría, estuvimos más que todo en expresiones algebraicas. Ahorita vamos, hicimos un repaso pequeño de lo que son lo que es estadística, ok, esta es la estadística de noveno, y nos faltaría ver un poquito de lo que es la probabilidad de noveno, ok. Vean que esto es un curso un poco intensivo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo ven como un mes y aquí lo estamos viendo en una clase. Entonces, igual ahí les voy a pasar el video, si tienen alguna duda nada más me escriben. Y lo último que les quiero decir es que, bueno, ya ustedes ahorita empiezan con las guías, ¿verdad? Que les dejan los profes, los guías de aprendizaje autónomo. Si tienen alguna duda, yo estoy aquí disponible. Entonces, ustedes, si tienen alguna duda, no entienden algún tema o no saben cómo hacer una guía, entonces ustedes me pueden avisar y yo les puedo dar tutorías, ¿ok? Individuales, ¿ok? O si algún compañero no entiende algo y te pregunta y no sabes cómo explicarle, entonces nada más le pasan mi número y yo les puedo ayudar. Ok, está igual que el curso, esto ¿verdad? Es parte de un trabajo comunal de la Universidad de Costa Rica. Entonces, de aquí a que yo termine el trabajo comunal, yo voy a estar disponible. Entonces, para que aprovechen, igual no tiene ningún costo, pero eso sería como hasta el mes antes, por lo menos hasta abril. Ok, entonces, para que aprovechen este mes de febrero y marzo, y a cual las dudas que tengan, yo con mucho gusto no les cobro nada, nada más que me avisen y pues nos ponemos de acuerdo. Y eso sería, chicos y chicas. Espero que tengan una bonita semana. Entonces, hablaríamos por el grupo a ver qué sucede el viernes. Ok, hasta luego y muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, con mucho gusto, Marilyn. Con mucho gusto, Juan Pablo y Monserrat. Shailene, con mucho gusto.